Bueno, en razón de que es la última conferencia de la sesión, va a ser como un resumen de lo que ya Amaya, Alex y Carlos Torres les han hablado más en particular y voy a hacerlo con un enfoque práctico, si se quiere, para identificar sobre todo el cómo se presentan estos pacientes inicialmente a la atención clínica y cómo fue en atención también al hecho de que en el hospital la gente que cubre, los radiólogos de urgencia me dicen, ¿cómo podemos nosotros ver en la presentación inicial lo que pedimos siempre es tomografía y cuáles pueden ser los patrones de presentación? De modo que más allá de los elementos etiogénicos, como vemos los virales, los priones, bacterias, hongos y parásitos, ya los hemos analizado en detalle, y las fuentes de diseminación, al igual que el concepto de la barrera hematoencefálica, que no voy a entrar en detalle. Entonces, lo que quería referirles es que en estas 10 formas de presentación, verán ustedes que hay el que hace que parece un infarto, lesiones multifocales parenquimatosas, presentación de una infección del sistema nervioso central como una hidrocefalia inicialmente, borramiento de las cisternas basales como masa lobar, como una masa más bien central en los ganglios basales, como cambios en la densidad de la sustancia blanca en forma de lesión quística, e incluso hemorragia subaracnoidea o intraparenquimatosa y, lógicamente, una tomografía normal. De modo que con ejemplos vamos a ir viendo cada una de estas potenciales presentaciones usando un enfoque de tipo patrón, cómo se ven la tomografía inicial en estos pacientes. Y la primera pregunta se refiere a la encefalitis herpética. ¿Afecta el sistema límbico de forma bilateral y simétrica? ¿Tiene predilección por los ganglios basales? ¿No demuestra cambios en la difusión por resonancia magnética y se extiende al cerebro a través de los vasos meningios? Veamos. Ups. Bueno, hace poco Amaya decía que afectaba el sistema límbico y era realmente de forma unilateral o, si es bilateral, es asimétrica. De modo que la número 1 no es correcta. Precisamente respeta los ganglios basales. Puede con frecuencia mostrar cambios de difusión, restricción de la difusión por resonancia magnética, y la respuesta correcta es la 4, porque realmente a través de esas, imagínense que queda almacenado allí en el ganglio de Gasser y se dice que por eso es la distribución relativamente basal en el sistema límbico y en el cíngulo, etcétera, que se propaga por vasos o pequeños nervios relativamente superficiales o de vasos de la pía. Y vemos acá un ejemplo típico de cómo estos pacientes pueden presentarse desde el punto de vista de imagen simulando un infarto, ya que hay un borramiento de la ínsula, en este caso en el lado derecho, que no lo vemos en el lado izquierdo, y este paciente también se presentó con unas convulsiones y realmente lo que es llamativo en este caso es como lo ven acá, que respeta los ganglios basales, tiene predilección por la corteza insular, el uncus del hipocampo, el giro parahipocámpico y el cíngulo posterior.
De modo que esto es encefalitis herpes simulando presentación en imagen en la emergencia con un borramiento de la ínsula que podría confundirse con un infarto. Y para resumirles, entonces tiene una típica distribución, lóbulos temporales, la ínsula, región orbitofrontal, compromete tanto la sustancia blanca como la gris y es unilateral o bilateral, pero asimétrico generalmente. Y respeta los ganglios basales y puede tener restricción porque es un proceso que eventualmente se hace necrotizante y que va a producir restricción. Vemos otro ejemplo con la misma situación de borramiento de la ínsula y los cambios en las distintas partes, como vemos acá en la ínsula, en la corteza temporal posterior, y un poco acá en el cíngulo. Y ocasionalmente pueden ver también cierto grado de potenciación o realce lectomeningio en estos casos. Esto es un caso muy desafortunado de proceso necrotizante severo que no fue diagnosticado, o no fue que no diagnosticado, sino que el intervalo entre el ingreso y el tratamiento con aciclovir fue bastante largo y esto evolucionó a un proceso de extrema necrotización de todo el lóbulo temporal, incluso con extensión a ganglios basales en este caso, pero es un proceso hemorrágico necrotizante. Veamos ahora la segunda presentación que quería llamarle la atención, que es la multifocal parenquimatosa, cambios de densidad de forma difusa, como lo vemos en este paciente con una historia de 5 días de fiebre y letargia, igual que paciente con historia de diabetes y una úlcera en el pie. Y la tomografía que nos llegaba que había sido tomado en otro hospital, vemos un caso totalmente normal que en 24 horas ha desarrollado todos estos cambios de la densidad y lo que este paciente tiene es una meningoencefalitis. Fíjense la distribución relativamente simétrica de los cambios en el flare, en localización más bien parietal o posterior, y hay zonas lineales de captación lectomeningia, pueden haberlas, e igual que la hiperintensidad en la secuencia por difusión, en estos casos sobre todo cuando es de origen piogénico. Otro ejemplo donde hay cambios de la densidad inicialmente, este paciente presentaba con una historia de una semana de cefalea y somnolencia y vemos que hay algunos cambios acá de densidad, realmente como pequeños focos de hiperdensidad y cierta hipoatenuación alrededor de las lesiones. Y fíjense cómo en la resonancia hay todas estas múltiples lesiones con restricción de difusión y con relativo poco en realce. Y las situaciones para cuando vemos estos casos de embolismos sépticos y múltiples microabscesos, las etiologías más frecuentes son los estafilococos, Streptococcus viridum, Enterococos y Cándida pueden encontrarse entre las etiologías de esta forma de presentación multifocal parenquimatosa. Otro ejemplo donde debemos pensar siempre, fíjense que aquí hay como una distribución más en la zona de cuenca o de watershed entre la circulación anterior y media y también en estos casos de embolismo séptico que pueden presentarse también con pequeños sangrados y en forma de simples o de múltiples microabscesos. La tercera presentación que quería comentarles es el hidrocéfalo. Fíjense, este paciente tiene prácticamente, entra a la emergencia con 3 días de cefalea, náuseas y vómitos
y lo que vemos es una hipodensidad con borramiento del cuarto ventrículo. Fíjense que hay compromiso bilateral de los hemisferios cerebelosos y una hidrocefalia con evidencia de líquido transependimario. Y en este caso, en la resonancia, fíjense el grado de edema en la secuencia FLAIR con un pequeño cuarto ventrículo, un proceso que está de rápido progresión y más que todo concentrado en la fosa posterior. Y vemos, esto se trató de una romboencefalitis o meningo-romboencefalitis por encefalitis transmitida por los, una ayuda aquí, el ticlo, la garrapata. La garrapata muchos de estos generalmente en venado, y es una enfermedad endémica en la zona de Nueva Inglaterra y en las estepas rusas también. Es el virus Powassan, que fue identificado en Canadá, y es del tipo flavivirus, que es el mismo tipo de virus del dengue y la fiebre amarilla o el Zika, pero que tiene una presentación imagenológica. Nosotros tenemos este manuscrito, fue presentado por el grupo nuestro en el Brigham, y el diagnóstico diferencial puede ser la listeriosis o los adenovirus, y ya nos mostraron también ayer un caso de virus de West Nile. Pero en este caso en particular se presentan con una preferencia por la fosa posterior, y por ello la presencia inicial como una hidrocefalia de rápida evolución afecta también el tálamo, y puede tener restricción de la difusión e incluso afectar la médula cervical. Otro caso interesante que se nos presentó en la emergencia, después de haber estado 15 días antes con una admisión por traumatismo encefálico, y este paciente debutó con aumento progresivo de cefalea, fotofobia, fiebre y rigidez de nuca con este cuadro tomográfico. Y fíjense que si va revisando la tomografía anterior, había una serie de hallazgos importantes. El paciente fue dado, sin embargo, de alta, y se presentó con el cuadro que ven arriba de 12 días después. Y lo que vemos es, fíjense, que hay una pequeña colección en la fosa media anterior, una pequeña colección extraxial hemática. También vemos como hay una pequeña burbuja de aire, fractura en la ala esfenoidal, y la presencia también de líquido en el seno esfenoidal. De modo que este paciente lo que viene a mostrarnos es la hidrocefalia que se ha establecido por una meningitis basal relacionado con las fracturas de la base de cráneo, y la complicación que tuvo este paciente también fue el desarrollo de un aneurisma micótico fusiforme de la basilar. Realmente un caso extremo, pero que debemos tener en cuenta que cuando hay pequeñas fracturas ocultas de base de cráneo, una complicación puede ser quizás por sinusitis, y complicándose con meningitis y presentándose de esta manera. Presentación número 4, borramiento de las cisternas basales. Ya ayer vimos varios casos de diagnósticos diferencial sobre esto. Este paciente es un paciente con drepanocitosis, se presenta con cefalea y rigidez de nuca. Nótese la gran obliteración o borramiento de las cisternas basales, y esta distribución bastante característica del realce de las cisternas de la base extendiéndose a los surcos silvianos. Y este es un caso de meningitis tuberculosa. Y recuerden acá las diferentes formas de meningitis. Streptococos, Neisseria son las más frecuentes entre las bacterianas, el criptococo y la cándida entre los hongos, los virales, el enterovirus que ya vimos
también unos casos, y los parasíticos de la larva migrans o el estrongiloide, pero el jugador más importante, creo yo, en estos casos es también la tuberculosis, sobre todo en este mundo globalizado que vemos, y algunas reflexiones sobre esto. Es interesante cómo la tuberculosis recluta más bien monocitos y no neutrófilos, y por ello es que la reacción cerebral y de las meninges es más bien granulomatosa en vez de ser supurativa. Esa es quizás la causa fisiopatológica de ello. Y hay un realce que es grueso y nodular por estas circunstancias, generalmente muy frecuente verlo alrededor de los segmentos M1 de la cerebral media, en las cisternas silvianas y en las cisternas perimesencefálicas. Y se dice que esto es una diseminación generalmente hematógena, con pequeños nódulos que se siembran en la superficie por debajo de la pía madre, y de allí pasan, atraviesan y pasan y siembran las meninges por debajo del aracnoide, y de allí toda la difusión al espacio a la leptomeninge y en forma de paquimeninges también. Son los nódulos de Rich. En cuanto a cómo la tuberculosis, y para hacer un breve, unas observaciones que hemos visto, es que cuando se trata, se empeora el cuadro clínico neurológico antes de que mejore de nuevo. Entonces es como una reacción paradójica al tratamiento de la tuberculosis, y lo hemos visto ya en varios casos. Este en particular tenía también las lesiones miliares pulmonares, pero que mejoran mucho más rápido que las lesiones del sistema nervioso central, y vemos este mismo paciente como hay ese empeoramiento, incluso más lesiones entre agosto y octubre, como está señalado allí. Y por eso es que hablábamos de una respuesta paradójica, pero después eventualmente esto mejoran significativamente. Pero es una lesión de difícil tratamiento. Bueno, otra pregunta: trombosis del seno cavernoso. Es una enfermedad típicamente unilateral. El estafilococcus aureus es el agente infeccioso más común. La parálisis del tercer par es la presentación más frecuente y predomina en pacientes femeninos. Bueno, muy bien. La mitad acertó en la respuesta correcta, que es el estafilococcus aureus del agente infeccioso. Y me gusta ver que no hubo votos para la enfermedad típicamente unilateral. La trombosis del seno cavernoso es algo, así lo vean de un solo lado, es por definición algo bilateral debido a la red venosa que existe alrededor de la pituitaria y en los senos cavernosos, de modo que esto es por efectos prácticos, el seno contralateral está también afectado. Bueno, pasemos a la respuesta correcta, ya la vimos, y este es el resumen. Vemos un paciente acá con en forma unilateral, vemos una hiperdensidad acá en el seno cavernoso izquierdo, y después del contraste, cierto defecto allí en el lado izquierdo. Esta tomografía con contraste no es necesariamente la mejor forma para diagnosticar. Es un diagnóstico que puede ser bastante difícil en muchos casos, pero yo creo que en general la resonancia nos da buena información, sobre todo mostrando este tipo de realce muy heterogéneo, como en forma, si se quiere, esponjosa, y los casos pueden presentarse también como oftalmoplegia, pero dado la afección del sexto par más frecuente que el tercero, como estaba en la pregunta, y es más frecuente en hombres y tiene siempre un compromiso de tipo
bilateral. Estos casos ya se los había mostrado anteriormente, pero es para tener en cuenta cuando hay lesiones basales, la posibilidad también de infartos, como lo vemos acá en el pedúnculo cerebral derecho y en el tálamo izquierdo, al igual que la trombosis del seno venoso en estos procesos de meningitis basal. Caso de aspergilosis también con lesión leptomeningia, caso que les mostré ayer también, y estos pacientes muy frecuentemente se presentan de nuevo con oftalmoplegia y parálisis o paresia de los pares craneales, específicamente el 4 y el 6 en este caso. Y el ejemplo que les enseñaba de lesiones basales por mucormicosis, en este paciente también nos demostró la presencia de ese estrechez irregular de la cerebral anterior, en este caso, y los segmentos basales de la cerebral media, en el caso de una mucormicosis muy agresiva y siempre recordarla en pacientes con diabetes o inmunosupresión. Y acuérdense que esto sale generalmente de la mucosa nasal y se extiende a la órbita, al resto de los senos paranasales y por supuesto al cerebro, que es donde produce los cambios necrotizantes más importantes. Otra cosa que no les había mencionado es la entidad de la osteomielitis de la base de cráneo, que es generalmente un proceso que ocurre en pacientes también diabéticos. También se le conoce como otitis externa necrotizante o otitis maligna, que es de muy difícil tratamiento, es por pseudomonas y puede ser incluso pasar de un lado a otro. Uno cree que ha controlado ya el proceso de un lado y avanza hacia el lado contralateral y tiene el componente de destrucción ósea, como lo vemos acá, y en estos dos casos, y los cambios de resonancia magnética, y en este caso en particular de abajo vemos que empieza en el lado izquierdo, y fíjense cómo en cuestión de esto fue 4 meses de tratamiento, no se cumplió, no se siguió el tratamiento y pasó hacia el lado izquierdo. De modo que recuerden esta entidad, osteomielitis de la base de cráneo. Pasemos a otra forma de presentación de las infecciones cerebrales en forma de masa lobar, una zona de atenuación con efecto de masa, e incluso vemos una pequeña definición de un anillo mal definido allí, si se quiere. Y esta es una de las formas como se presenta el absceso cerebral, ya en su forma madura y con el edema vasogénico y la restricción en la difusión, que son las características de los cambios en resonancia magnética. Ya se les ha hablado de cómo es el proceso de evolución del absceso cerebral, que comienza con una cerebritis con aspecto hiperémico y hemorrágica con ablandecimiento cerebral, y la invasión o el reclutamiento de neutrófilos y células inflamatorias. En los primeros 2 días hay un proceso de encapsulación temprana que dura hasta 2 semanas, y las formas de encapsulación más tardía, cuando es la cápsula ya madura y bien definida, y cuando se ve con más positividad la restricción por resonancia magnética. Otra pregunta, toxoplasmosis cerebral. ¿La localización más frecuente es ganglios basales y tálamo? Tiende a extenderse por vía periventricular, demuestra muy alta restricción de la difusión por resonancia y produce muy poco edema vasogénico. Un solo voto. Esa es la respuesta correcta. ¿Quién fue el acertado? Muy bien. La localización más frecuente es realmente ganglios basales y tálamo, pero la toxoplasmosis, que mantengan en mente de que puede manifestarse en muchas formas también, como pequeñas formas miliares, incluso una gran masa lobar, como lo fue en este caso de una paciente
con inmunosupresión y hemos visto con cierta frecuencia esta forma lobulada, si se quiere, de realce periférico en algunas de estas lesiones. Es interesante que la toxoplasmosis, la restricción por difusión es bastante variable y muchas veces es débil, no es como los abscesos piógenos. Eso es una cosa importante para el diagnóstico diferencial, y ya les hablaban del signo de la diana excéntrico con bordes bastante poco definidos. Otras formas de toxoplasmosis también, y fíjense que pueden ser como en anillo, de realce en anillo, y múltiples formas, múltiples lesiones supratentoriales. El diagnóstico diferencial de la toxoplasmosis, siempre recuerde que es el linfoma, y una de las formas en que podemos de alguna forma ayudarnos es haciendo una espectroscopía y también en algunos patrones de la difusión, porque a veces el linfoma, incluso por la hipercelularidad, restringe bastante, y no necesariamente así el toxoplasma, que tiene más bien una restricción baja. Y esto para resumirles un poco lo que hemos visto en los cambios por difusión por resonancia, que es que los excesos piógenos y las ventriculitis tienen alta celularidad y una viscosidad por las secreciones purulentas. Los abscesos por hongos tienen un comportamiento más variable en la difusión, y la toxoplasmosis bastante mínima restricción. La tuberculosis también es variable, o sea que cuando vean una lesión en absceso que restringe mucho, generalmente es porque es piógena. Los otros tienen, dependiendo del estadio, bastante cambios en esto. Tenía otros ejemplos acá de hipodensidad de la sustancia blanca, y vemos también cómo hay este grupo pequeño de lesiones o de microabscesos que nos mostraba también ayer Carlos, que era un patrón bastante patognomónico de la listeria, ya que se extendía a través de los axones y creaba esta forma de pequeños círculos con realce heterogéneo. No les voy a hablar más tenemos una completa exposición esta mañana sobre el PML o LMP. Recordar que el T2 flare, como lo vemos acá, es la más sensible en forma sin efecto de masa y presentando ese patrón de lesión con edema vasogénico. La criptococosis también en la forma de pequeñas vesículas o quistes, microquistes que se disponen en los ganglios basales, y también está entre las que producen meningitis y formas de extensión leptomeningia, como lo vemos en este caso, con lesión central y con lesión periférica leptomeningia. La nocardiosis es una que se comporta como bacteria que es, como los purulentos y como los piógenos, y tienen una forma, estos abscesos periféricos también bastante bien definidos, con alta restricción, y puede también darnos evidencia de lesión leptomeningia. La neurocisticercosis, ya la hemos revisado también. Esto es un ejemplo de la forma racemosa, con un largo quiste y pequeños quistes periféricos en localización cerebelosa, y esto fue un diagnóstico que no se trajo en el diferencial al principio, y fue para sorpresa de los clínicos que lo dimos en el diagnóstico diferencial, pero como quiste grande único, uno no piensa generalmente en neurocisticercosis. No vamos a entrar en detalles sobre los procesos que ya revisó muy bien Carlos, y recuerden la forma de múltiples localizaciones y múltiples estadios de la forma, que va desde la
granular hasta la calcificada, y el síndrome de Bruns, que es la oclusión o la hidrocefalia resultante de la oclusión del cuarto ventrículo con uno de los quistes. Las formas de sangrado son muy importantes cuando ustedes vean pacientes que con la historia clínica de una endocarditis o posiblemente en pacientes que son drogadictos, la posibilidad de hemorragia subaracnoidea con hemorragia parenquimatosa y en este concepto de rigidez de nuca y hemiparesia, en la presencia de aneurismas micóticos que lo podemos diagnosticar, o aneurismas infectados es más correcto, que los podemos diagnosticar con la angiografía, y tienen esa localización característica muy periférica, generalmente en la distribución de la cerebral media, 2 casos más que vemos, y fíjense cómo podemos ver la pequeña arteria, y generalmente son, como lo vemos en este otro, diferenciables de lesiones de aneurismas no micóticos, porque el vaso en su totalidad tiene una forma muy irregular y está afectado más allá del aneurisma mismo. Bueno, ya a terminar, esto para concluir también que Amaya había referido, paciente con presentación normal, 72 años, con progresión rápida de demencia y parkinsonismo, es un paciente con Creutzfeldt-Jakob, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, y es el ejemplo de prión que les había referido para completar el resumen de las múltiples presentaciones de las enfermedades infecciosas del sistema nervioso central. Bueno, muchas gracias, creo que ya tomamos el tiempo, y si hay alguna pregunta por acá estaremos.